Una madre cristiana le dijo al hijo que se vistiera para ir al servicio de la iglesia. El joven le respondió que se quedaría viendo el canal cristiano. Cuando la mamá regresa de la iglesia al mediodía, el hijo le dice: mami, ¿dónde está el almuerzo? La mamá le respondió: ponte a ver el canal de recetas de cocina. Parece un chiste, pero es bastante cierto esta experiencia. ¿Cómo podemos de una u otra manera el mundo virtual tratar de llevarlo al mundo real? La pandemia nos llevó a acelerar la virtualidad en la vida cotidiana. Ir a los bancos ya es algo del pasado. Muchas consultas médicas se hacen a distancia. Y otro tanto ocurrió con las clases a través de las diversas plataformas mediáticas. Los conciertos también se hicieron virtuales y los eventos deportivos se realizaron sin público. Las iglesias fueron adoptándose a esta realidad. Y muchas de ellas, sin conocimiento o experiencia, se lanzaron a una aventura comunicacional. Las iglesias comenzaron a llegar a las casas a través del WhatsApp, del Facebook o del YouTube. Con el correr del tiempo, el mundo está volviendo aceleradamente a la antigua normalidad. Los niños volvieron a las escuelas presenciales y además de recibir conocimiento, comenzaron a disfrutar de aquel recreo socializando con sus amiguitos, con sus compañeros de estudio. Comenzaron a interactuar presencialmente, mucho más que el estar en una plataforma de Zoom compartiendo caras con los otros. Los fanáticos del Caracas y el Magallanes en el béisbol venezolano se percataron que es más emocionante celebrar una victoria en el estadio que en el sofá de la casa. Los amantes de la comida callejera, ellos comenzaron a percatarse que los patacones por delivery no saben igual a aquellos manjares de plátano verde frito en el mismo lugar de venta. Hay cosas que seguramente cambiaron para siempre. Pienso que en muy poco tiempo las agencias de los bancos van a desaparecer porque todo se podrá hacer a través de internet. Pero hay otras que no cambiaron, se mantendrán en el tiempo. Por ejemplo, una cena del 24 de diciembre nunca va a poder ser suplantada por un abrazo virtual. Otro tanto ocurre con la adoración, con la comunión, con la capacitación, con el aprendizaje de la palabra, de las escrituras, de la Biblia en la casa de Dios. Nunca podrá ser suplantada por algo que cumplió su función en algún momento, pero que en este es innecesario mantenerlo. Cuando retomamos los servicios presenciales en la Iglesia Dios Admirable, sentí algo que no puedo describir, pero fue algo extraordinario. Adorar al Señor junto a los miembros de la familia de la fe fue algo que no encuentro palabras como compartírtelo a través de esta enseñanza. Decidimos iniciar este nuevo año con una serie temática que llamamos Es tiempo de volver. Es tiempo de volver. Y hemos considerado hasta ahora que es tiempo de volver a la oración, que es tiempo de volver a la palabra de Dios, a la Biblia. Hoy me quiero referir a volver a la casa de Dios. Llegó el tiempo de volver a la casa de Dios. No se trata en realidad de revivir tiempos de nostalgia o sentimentales de nuestro reencuentro social. Es que hay 3 o más razones bíblicas por las cuales debemos volver a la casa de Dios. Y estas son las 3 razones bíblicas para volver a la casa de Dios que quiero compartir contigo en esta oportunidad. La primera razón
es que volver a la casa de Dios es el deseo de Dios. Y si no hubiese otro motivo, otra razón, esa sería suficiente. Volver a la casa de Dios es el deseo del Padre. El hábito de congregarnos es parte del crecimiento espiritual. ¿Recuerdas cuando recibiste al Señor como tu Salvador personal? Aprendiste que tu asistencia regular era una evidencia de tu crecimiento en la fe. Incluso hubo gente que llegó a decir que si alguien no asistía regularmente a los servicios presenciales en la iglesia porque no había de otro tipo, era porque no había creído genuinamente. Es decir, repitió una oración, hizo una decisión emocional, pero en el fondo él no creyó porque él no está congregándose, no está asistiendo. O también se ha pensado que cuando una persona deja de ir a la iglesia es porque se apartó de los caminos del Señor. Es decir, se separó de su comunión con el Señor y por eso ahora dejó de ir. Pero esa lógica cambió. La lógica de la pandemia es que quien no asiste es porque se está cuidando. Se está cuidando, no le estamos dando ninguna connotación espiritual. Simplemente no asiste porque se está cuidando. Ahora, veamos ese argumento bajo otra perspectiva. Ese celo por su salud solo lo está expresando dejando de ir a la iglesia, pero no lo expresa dejando de ir al trabajo. No lo expresa dejando de ir al hospital a su consulta médica. Tampoco yendo a la farmacia o dejando de ir a la farmacia o al supermercado. Incluso podemos salir a compartir con amigos en un café o a visitar la familia, celebrar un cumpleaños, pero no podemos ir a la casa de Dios, adorarle junto a la multitud de su pueblo, porque allí nos estamos cuidando. Quisiera que observaras lo que dice la Biblia al respecto. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 25, leemos: algunos están fallando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. La Biblia dice que no está bien que faltes a las reuniones. Me alegra que esa afirmación está seguida de un punto, porque no abre espacio a otras excusas. Hebreos dice, eso no está bien y punto. El punto gramatical del libro de Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 25, es seguido por una gran afirmación. Dice, no está bien que dejemos de reunirnos, punto. Reunámonos para animarnos unos a otros. Es decir, el autor de la carta a los Hebreos, la Biblia te está diciendo, la palabra de Dios te dice, reunámonos para animarnos unos a otros. Dios quiere que tú regreses a su casa para que cobres ánimo, para que animes a otros creyentes que no están asistiendo, o para animar a los que están asistiendo. Es que ir a la iglesia, ir a la casa de Dios te da el ánimo que el Señor ha prometido a todos aquellos que se unen para alabarle, para orar, para meditar, para estudiar su palabra en su templo. El mismo texto dice que la razón para congregarnos, la auténtica razón, es porque el tiempo de la venida del Señor se acorta. El tiempo de la venida del Señor se ha hecho más corto ahora. De esa manera, el autor de la carta a los Hebreos quiere enfatizar la urgencia de reunirnos como familia de la fe en la casa de Dios. Así que no se trata de volver a la casa de Dios, sino que esa decisión no puede esperar. No se trata de volver a la casa de Dios como un propósito para dentro de 6 meses, para dentro de 3 meses, para cuando la situación mejore.
Recuerdo que antes la gente decía, hasta que no me vacune no voy a la casa de Dios. Ahora están vacunados. Pareciera que no contra el COVID, sino contra la casa de Dios. Si usted lee a través del Nuevo Testamento, notará que se usa la palabra hermano, hermana, padre y niños muchas veces. Es porque hay una relación familiar entre nosotros y nuestro Padre que está en el cielo. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son mis hermanos. Y eso es una declaración increíble, una afirmación increíble. Si usted tiene un hermano y una hermana, es una relación especial. De modo que Dios tiene una relación especial contigo. Cristo tiene una relación especial contigo. Cuando le dijeron, tu familia te está buscando, Él dijo, no, esta es mi familia. Sus hermanos, sus hermanas en Cristo, en realidad son más íntimos que tus hermanos físicos. ¿Y sabes por qué? Porque vas a pasar la eternidad con ellos. Así que vamos a estar relacionados con nuestra familia en la fe. Vamos a estar relacionados con nuestros hermanos. Vamos a estar relacionados con la gente con quien nos vemos en la iglesia por la eternidad. Eso va a ser un compartir de adoración eterna. Nosotros tenemos el mismo Padre y ese Padre nos ha unido juntos en una familia. Por eso es que nosotros realmente nos necesitamos. De nuevo, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 10 y dice, siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. El Señor desea que nos congreguemos para que podamos hacer el bien a los otros hermanos de la familia de la fe. La segunda razón bíblica para volver a la casa de Dios es porque bendecimos a otros. Al ir a la casa de Dios, bendecimos a otros. La iglesia, no lo olvides, es el cuerpo de Cristo. Y si somos un cuerpo, hemos entendido que la mano no puede andar separada del hombro o de la rodilla. La mano sola no puede actuar, sino depende del hombro, depende del brazo. Tú puedes ser el brazo o puedes ser el hombro de muchas manos en tu congregación. Tal vez muchos de ellos serán movidos por tu actuar, por tu presencia, por tu consejo, por tu orientación, por tu ejemplo de vida, al ver que vas a la iglesia a adorar al Señor. Así que al congregarte, estás siendo de bendición para muchas personas. ¿Recuerdas la alegría que sentiste cuando un familiar tuyo, un amigo tuyo que emigró, regresó al país? ¿Recuerdas las lágrimas? ¿Recuerdas aquellos abrazos calurosos, grandes? Porque alguien que tenías tiempo sin ver de tu familia había regresado. Esa misma alegría las experimentan tus hermanos en la fe cuando retornas a la casa de Dios. Créeme que es así. Hay gozo en la casa de Dios. Hay gozo en la familia de la fe, en el cuerpo de Cristo. Cuando tú decides volver a congregarte, a reunirte con la asamblea, a reunirte con el pueblo de Dios, a reunirte con la iglesia donde el Señor te ha llevado y te ha plantado. Veamos ahora el enfoque del apóstol Pablo sobre este punto. Dice Romanos 12:5. Así pasa con nosotros. Somos muchos, dice Pablo, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Repito, Romanos 12:5. Así pasa con nosotros, somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. El apóstol Pablo asegura que somos muchos.
pero que todos formamos un solo cuerpo en la relación con Dios. Fíjese que Pablo está aceptando que somos muchos y tal vez tú estás pensando, no importa que falte, que es uno más, uno menos. Pablo dice, somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo. No hay manera que tú puedas dejar en tu casa el pie y salir a la calle. Somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo en la relación con Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Luego que Pablo hace esta afirmación extraordinaria, él va con otra mayor. Dice, cada uno pertenece a los demás. Cada uno pertenece a los demás. Debemos volver a la casa de Dios porque pertenecemos a los demás. Pablo está destacando allí el sentido de pertenencia que todo creyente debe tener. Tú perteneces a la familia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos mutuamente. Al congregarnos, entonces somos de bendición al resto de la familia, al resto del cuerpo de Cristo. Quisiera que ahora recordaras otra afirmación del apóstol Pablo, que seguramente la conoces, en Efesios 2:19. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú, más que pertenecer a un país, más que tener un grupo de amigos, más que tener sentido de pertenencia a una empresa o a un vecindario, tú perteneces a la familia de Dios. Usted pertenece al cuerpo de Cristo. Somos entonces miembros de una familia que necesita integrarse. ¿Cómo podemos integrarnos como la familia de Dios, como el cuerpo de Cristo? Solo a través de la adoración conjunta de sus miembros. Cuando nos unimos en alabanza al Creador, cuando enaltecemos el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, junto a todos aquellos que testifican de que Jesucristo es su Salvador personal. Te animo a regresar a la casa de Dios, porque así vas a ser de bendición para muchas personas. Nos hace falta en la casa de Dios. Queremos verte. Aunque yo sé que tú no eres una persona egoísta, que no solamente estás pensando en tu cuidado y en tu bienestar propio. Hay una tercera razón bíblica para volver a la casa de Dios. Para entender que es el tiempo de volver a la casa de Dios. Y la tercera razón es que recibimos bendición. Al ir a la casa de Dios, recibimos bendición. Nosotros podemos orar por cualquier persona pidiendo que Dios le bendiga. Así, literalmente, Señor, que Dios bendice a este hermano, bendice a esta hermana, bendice a este familiar, a este amigo, a este compañero de trabajo. Estamos pidiendo una bendición general. Recuerden que en Venezuela nosotros acostumbramos a aquello de que se da una bendición a los hijos, a los sobrinos, a los ahijados, piden la bendición. Y entonces los padres, los tíos, los abuelos, la madrina, el padrino le dice, Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Hay una manera muy grande de hacer que Dios bendiga a esas personas. ¿Y sabes cuál es? Animándolas a volver a la casa de Dios. Es la mejor manera como tú puedes bendecir a alguien, animándolo, llevándolo a la casa de Dios. Recuerda que alguno de ustedes, tal vez tú, tal vez alguno de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de estudio, llegaron a conocer a Cristo como su Salvador personal, pasarán la eternidad adorando al Señor, tienen la seguridad de la vida eterna, porque tú lo llevaste a la casa de Dios. Porque tú, sí, fuiste el instrumento de Dios para que Él escuchara la palabra de Dios. Recuerda que en la casa de Dios presentaste a tus hijos. Allí los consagraste al Señor. Lo dedicaste al Señor. Recuerda que en la casa de Dios prometiste
en matrimonio, pasar hasta que la muerte los separe, la vida con ese hombre o esa mujer que tú pensaste que Dios había escogido para ti. Recuerda que fuiste a la casa de Dios para bautizarte, para testificar de que Jesucristo es tu Salvador y de que tú habías muerto al pecado y habías resucitado a una nueva vida en Cristo. Tú te hubieras perdido de todas esas bendiciones si no hubieras ido a la casa de Dios. El solo haber experimentado todas esas bendiciones sería suficiente para regresar a la casa de Dios y para regresar en actitud de gratitud. Sin embargo, la Biblia dice que hay otras bendiciones adicionales que recibimos al venir a la casa de Dios. Cuando leemos el libro de Eclesiastés, nos dice en el capítulo 3, versículos 9 al 12, mejor dos que uno solo, porque si cae, el uno levantará a su compañero, pero hay del otro que cae cuando no hay otro que lo levante. Y si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra él. Y un cordel triple no se rompe tan pronto. En la casa de Dios podemos construir relaciones interpersonales que son eternas, literalmente eternas. En este tiempo en el cual millones de venezolanos han emigrado, muchos se han percatado de la gran realidad. Tu familia es la familia de la fe. Con ellos pasarás la eternidad adorando al Señor. Y es que tampoco puedes pasar por alto que muchos de tus mejores amigos los conociste en la casa de Dios, los conociste en el templo, en la iglesia donde tú vas. Te ayudaron a levantarte cuando estabas en una situación delicada, cuando te pensabas que estabas derribado, destruido. Hubo gente de la iglesia que te ayudó a restaurarte, a levantarte. Recuerda que tú también fuiste instrumento de Dios para ayudar a levantar a otros que estaban caídos. Pero Eclesiastés dice, ay del otro, ay de aquel que cae cuando no hay otro que lo levante. Ay de aquel que tiene que experimentar los afanes, los problemas, las necesidades, las aflicciones cuando está solo. Qué bueno es poder ir a la casa de Dios porque construimos familia, porque construimos relaciones. No estamos exentos de caer. Y cuando caemos, vamos a recibir la ayuda necesaria para levantarnos. Cuando regreses a la casa de Dios, vas a conocer ahora más cuerda para hacer cordeles. Y ese cordel no se romperá fácilmente. Es sorprendente ver la cantidad de personas que están regresando a la casa de Dios. Es sorprendente ver cómo las personas están llegando a nuestra iglesia Dios Admirable en nuestro servicio presencial en Maracaibo, en la urbanización Canaima. Cada domingo Dios está trayendo más personas. Vas a poder construir con ellos una y otra y otro cordel para hacerte fuerte y hacerlo fuerte a ellos. Otra bendición que tenemos al volver a la casa de Dios es que podemos aprender de las otras personas. Podemos aprender de las otras personas. El libro de Proverbios, el libro ese de la gran sabiduría, nos dice en el capítulo 27, en el versículo 17, la gente aprende una de la otra, justamente como el hierro con el hierro se afila. Proverbios 27, 17 dice, la gente aprende una de la otra, justamente como el hierro con el hierro se afila. En aislamiento no es mucho lo que vas a poder aprender. Proverbios dice que la gente aprende como el hierro, se afila con el hierro. En esa figura literaria de Proverbios se recalca que debe haber un contacto cercano, hierro con hierro, un roce social para poder aprender. Así como los niños necesitan ir al preescolar para socializar con los otros niños.
no para aprender a leer y escribir como erróneamente algunos piensan. Así como el niño necesita ir a la escuela para tener el tiempo del recreo que les comentaba y poder hacer amistades y poder jugar y aprender a poder interactuar en medio de las diferencias, tú también necesitas volver a la casa de Dios, porque vas a aprender muchas otras cosas. Vas a recibir más bendiciones del Señor al ir a la casa de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, están cargadas de textos que nos hablan de las bendiciones que Dios tiene para todo aquel que va a su casa, que va al templo a adorarle. Hay 3 razones bíblicas para volver a la casa de Dios. Repasemos. La primera, volver a la casa de Dios es el deseo de Dios. Volver a la casa de Dios te permite bendecir a otras personas. Volver a la casa de Dios te permite recibir la bendición de Dios. ¿Qué podemos entonces hacer hoy? ¿O qué podemos hacer hoy para alcanzar el propósito de volver a congregarnos? ¿Qué podemos hacer para superar los miedos o el desánimo o la apatía para volver a la casa de Dios? Hay 3 razones bíblicas que ya te dije. Es el deseo de Dios que vuelvas. Puedes bendecir a otros. Dios te va a bendecir. Entonces, para poder hacer ese propósito, debes orar. Debes orar pidiéndole a Dios que te quite todo temor de volver a congregarte. Y pedirle también que te cuide siempre de todo peligro. Que te cuide en el trabajo, que te cuide en el mercado, que te cuide en la farmacia, que te cuide en el hospital, que te cuide en la calle cuando sales. Que te cuide en todo lugar. Tu oración debe ser como la del salmista. Allí en Salmo 27:4. Una sola cosa le pido al Señor: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Comienza por orar y pídele al Señor que te dé la bendición de volver a su casa, de volver regularmente. El salmista quería ir todos los días. Él decía: todos los días de mi vida. Y el propósito era contemplar la hermosura del Señor. Pídele al Señor que quite todo obstáculo para volver a su casa de oración. Reúnete con tus hermanos en la fe para que juntos puedan contemplar la hermosura del Señor. La hermosura de aquel que te ha guardado de todo peligro, que te ha sanado de toda enfermedad, para celebrar la vida eterna, la salvación y el perdón de los pecados que Cristo el Señor te ha dado a ti. Hoy puedes también llegar a pertenecer a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. ¿Y sabes cómo? Si recibes al Señor Jesucristo como Salvador personal. Yo te invito hoy a hacerlo. Pero el primer paso es que debes admitir, tienes que aceptar que eres un pecador. Debes arrepentirte de ese pecado. Debes aceptar que tu pecado te mantiene en una condenación eterna. Debes admitir que Cristo en la cruz del Calvario, el inocente, el santo, llevó tu pecado, derramó su sangre para poderte ofrecer ahora la salvación y la vida eterna. Si recibes hoy a Cristo Jesús como tu Salvador personal, entonces Él perdonará todo tu pecado, te transformará tu vida, te dará su Espíritu Santo, te hará miembro de la familia de Dios y serás parte del cuerpo de Cristo. ¿Quieres integrar la familia de Dios? ¿Quieres integrar el cuerpo de Cristo? Yo te voy a ayudar a hacer una oración para que puedas recibirle a Él como tu Salvador personal. Inclina tu rostro en señal de reverencia a nuestro Dios y repite conmigo en alta voz: Padre Celestial, yo reconozco en este momento
que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me hagas una nueva persona. Entra a mi vida. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración de fe y lo hiciste sinceramente, desde lo profundo de tu corazón, déjame decirte que hay gozo en el cielo. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Nosotros también nos gozamos al recibir esta información. Escríbenos en nuestras plataformas aquí abajo diciendo recibí a Cristo, hice la oración de fe o quiero recibir más información. Si lo haces, nos comunicaremos contigo y te estaremos ayudando a crecer en los caminos de Dios. Te puedo decir bienvenido a la familia de Dios, bienvenido al cuerpo de Cristo. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga abundantemente.